Este estudio consiste en qué proclamaron los discípulos en cuanto a Jesús. A la luz de las declaraciones de Jesús como Dios, debemos considerar lo que los discípulos creían de él. Una cosa es decir ser Dios y otra distinta, lograr que muchos judíos monoteístas, es decir, que creían en un solo Dios, le creyeran. Sin embargo, comprobamos que los seguidores de Jesús creyeron muy fuertemente en su deidad. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en primer lugar, atribuyeron a Jesús los títulos de deidad. Atribuyeron a Jesús los títulos de deidad. Los apóstoles lo llamaron, de acuerdo con su Señor, el primero y el último. En Apocalipsis 1:17, 2:8, 22:13. Aquella luz verdadera, Juan 1:9. La roca de ellos, 1 Corintios 10:4, 1 Pedro 2, del 6 al 8, Salmo 18:2, 95:1. También le llamaron el marido en Efesios 5, 28 al 33, Apocalipsis 21:2. El príncipe de los pastores en 1 Pedro 5:4 y el gran pastor en Hebreos 13:20. No se preocupen, hermanos, si no alcanzan a ver todos los versículos. Yo estoy seguro que más de una vez han escuchado estas declaraciones, el primero y el último, aquella luz verdadera, la roca, el marido, el príncipe de los pastores, el gran pastor, de manera que ustedes después van a poder regresar a la grabación y anotar todos los versículos si es que así lo requieren. Jesús es visto como el que perdona los pecados, hemos visto, Hechos capítulo 5, versículo 31, vayamos ahí, Hechos 5, 31. Hechos 5:31 dice así: a él Dios lo exaltó a su diestra, hablando de Cristo, como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón ¿de qué? De pecados. Lo mismo vemos en Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Dice así: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo, ¿qué hizo? Los perdonó, así también háganlo ustedes. Bueno, ¿y eso qué, hermano? ¿Qué tiene que ver que perdone los pecados? Jeremías capítulo 31. Recuerden que estas ya no son palabras de Cristo, son palabras de sus discípulos directos. Jeremías 31, 34. Ahora vamos al Antiguo Testamento para comprobar qué decía acerca de Dios y perdonar pecados. Porque si Jesús puede perdonar pecados, y eso lo hace Dios, entonces Dios debería, más bien, si Dios perdona los pecados, y Jesús perdona también los pecados, entonces Jesús es Dios. Vemos aquí en Jeremías 31, 34. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Declara quién? Declara el Señor, declara Jehová, dicen en algunas de sus Biblias. Pues perdonaré su maldad. ¿Quién va a perdonar la maldad? Jehová, ¿cierto? El Señor. Y no recordaré más su pecado. Y también lo vemos en el Salmo precioso, el Salmo 130, versículo 4. A mí me encanta este Salmo. Lo vamos a leer todo. Bueno, los primeros versículos. Desde lo más profundo, oh Señor, oh Jehová, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, de nuevo Jehová, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero, versículo 4, y este pero es magnífico. En ti, ¿en quién? En el Señor, en Dios, hay perdón para que seas temido. Entonces, Jesús es visto como el que perdona los pecados, y el Antiguo Testamento nos revela que solo Jehová, solo Dios puede perdonar los pecados. Pero Jesús también es visto como el Salvador del mundo. ¿Y quién es el Salvador del mundo en el Antiguo Testamento? Isaías 43, vamos ahí. Isaías 43, 3. Dice, porque yo soy, ¿quién? El Señor tu Dios, o Jehová tu Dios. El Santo de Israel, tu Salvador. ¿Tu qué? Tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate, a Cus o Etiopía y a Seba en lugar tuyo. El punto aquí es que Dios es el Salvador del mundo. Y vemos también en Juan 4:42, ¿quién es el Salvador del mundo? Juan 4:42. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos, de nuevo, estas no son palabras de Jesús, son palabras de sus discípulos, de aquellos que creyeron en él, que andaban con él. Nosotros mismos le hemos oído y ¿qué?
sabemos que ¿quién? Jesús es que en verdad el Salvador del mundo. ¿El qué? El Salvador del mundo. Entonces, así como Dios era visto como el Salvador y es el Salvador del mundo, Jesús también por sus discípulos es declarado como el Salvador del mundo. Y ya vimos que lo que escribieron los discípulos en el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Eso lo vemos en nuestro bloque de doctrina. Dado que la Biblia es inspirada, ¿verdad? Según 1 de Pedro capítulo 3. Lo voy a leer brevemente. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20. Lo voy a leer brevemente para recordar por qué nosotros tomamos las palabras de los discípulos en el Nuevo Testamento como verdad. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Por eso nosotros podemos estar seguros de que el Nuevo Testamento nos dice la verdad, porque es palabra de Dios, palabra inspirada. Los apóstoles también enseñaron, después de este breve paréntesis, en 2 de Timoteo 4:1, no lo busque, yo se lo leo, el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Eso dice que Jesucristo iba a juzgar. Todos estos títulos, ¿cuáles títulos? El que perdona pecados, el Salvador del mundo, el que va a juzgar a vivos y a muertos, se dan a Jehová en el Antiguo Testamento y a Jesús en el Nuevo. Vamos a ver también algunas consideraciones a Jesús como Mesías Dios. Consideraciones a Jesús como Mesías Dios. El Nuevo Testamento empieza con un pasaje que concluye que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, lo que se refiere a la predicción mesiánica de Isaías 7:14. Ustedes recordarán porque nos nacerá, lo vamos a leer, Mateo capítulo 1. Así comienza el Nuevo Testamento con una profecía del Antiguo, dice el versículo 23, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Bien, esta es una profecía de Isaías 7:14. Es una profecía que se hizo 400 años del nacimiento de Cristo. Y hablando de Cristo, ese título, Cristo, porque recuerden que Cristo es un título, no un nombre, el nombre es Jesús. El título Cristo implica el mismo significado que el apelativo hebreo Mesías, o ungido. Entonces, cuando nosotros decimos Jesús o Jesucristo, estamos diciendo Jesús Cristo, que significa Jesús el Mesías. Cada vez que nosotros decimos Cristo, estamos diciendo el Mesías, ¿de acuerdo? ¿Por qué es una palabra diferente? Bueno, porque en griego es Christos o Christos y en hebreo es Mesías, ungido. ¿Qué significa Mesías? Significa ungido. Entonces, cada vez que nosotros decimos Jesús Cristo, decimos Jesús el Mesías, Jesús el ungido. ¿Por qué esto es importante? Jehová dice en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, y esto es lo que está diciendo Jehová, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él. Y hace ahí el cambio, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Quiero que tengamos esto en nuestra mente. Ahora, los que escribieron el Nuevo Testamento implican dos veces este pasaje a Jesús. ¿Quién estaba hablando en Zacarías? Jehová, ¿cierto? Me mirarán a quién, a mí, el que iba a derramar su espíritu, ¿cierto? Juan 19, vamos ahora a Juan 19, versículo 37. Dice, y también otra escritura dice, hablando de la crucifixión, mirarán a aquel que traspasaron. Y aquí está aplicando el pasaje de Zacarías, que, insisto, era para Jehová, o lo decía Jehová, lo aplican a Jesús. Y Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Dice así, él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Hablando de Cristo. Sí, amén, dice aquí. Entonces, se aplica este pasaje de Zacarías como anunciando la crucifixión de Cristo. Pablo interpreta el mensaje de Isaías. Les voy a leer Isaías 45, 22 y 23. No lo busquen. Isaías 45, 22. Porque yo soy Dios y no hay más.
Versículo 23, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Lo voy a leer de nuevo. Yo soy Dios y no hay más. Que a mí, ¿ante quién? Ante Dios se doblará, ¿qué? Toda rodilla y jurará toda lengua. O confesará toda lengua, también se puede leer. Pero Pablo lo aplica este pasaje a Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 10, que fue nuestro texto con el que empezamos la reunión la semana pasada, Filipenses 2:10. Dice así, para que al nombre de quién? De Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese o jure que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Las implicaciones son fuertes, porque Pablo dice que todos los seres creados llamarán Mesías, es decir, Cristo, y Jehová, es decir, Señor, a Jesús. De tal forma que Jesucristo es Dios. Eso era lo que decían los discípulos acerca de él. Y ya vimos, recuerden, esta sesión se trata acerca de lo que los discípulos decían acerca de Cristo. La sesión pasada vimos lo que Jesús decía acerca de sí mismo. Él ciertamente dijo ser Dios. En tercer lugar, tenemos que los discípulos atribuyeron a Jesús los poderes de Dios. Atribuyeron a Jesús los poderes de Dios. Dios es el único que puede hacer ciertas cosas. Eso ya lo vimos en nuestro bloque de doctrina. Pero esas mismas cosas se las atribuyeron a Jesús sus discípulos. Se dice que Él puede levantar a los muertos. Eso lo vemos cuando resucita a Lázaro, ¿no? En Juan 11. Y perdonar pecados también. Lo vimos en Hechos 5:31, que lo voy a leer brevemente, aunque ya lo hemos leído esta noche. Hechos 5:31. Dice, a él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y ahora les voy a leer el capítulo 13, versículo 38. 13:38 dice así, por tanto, hermanos, sepan que por medio de él, de Cristo, les es anunciado el perdón de los pecados. Además, él es el agente principal de la creación del universo. ¿Qué quiere decir? Que él, por medio de él, fue hecho el universo. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador, entonces. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él, hablando de Cristo, fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. También lo podemos leer, por supuesto, con el contexto, todo ha sido creado por medio de Cristo y para Cristo. Versículo 17, y él es, hablando de Cristo, o ha existido antes de todas las cosas, y en él, en Cristo, todas las cosas permanecen. Entonces, tanto él es el creador, como él es el sustentador de la existencia. Ciertamente esto solo se puede decir de Dios, que es el creador de todas las cosas, pero los discípulos reclamaron ese poder también para Jesús, tal como el de resucitar a los muertos y perdonar pecados. En cuarto lugar, asociaron el nombre de Jesús con el de Dios. Asociaron el nombre de Jesús con el de Dios. Hemos comentado el uso que los discípulos hicieron del nombre de Jesús como agente y recipiente de la oración. Eso lo vimos la semana pasada, que oraban a Cristo y en el nombre de Cristo. 1 Corintios 5:4 dice, en el nombre de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. Y Hechos capítulo 7, versículo 59, hablando de Esteban, Hechos 7:59 dice, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora, a menudo se usa el nombre de Jesús en las oraciones y bendiciones junto con el de Dios. Como en Gálatas 1:3, no lo busquen, yo se lo leo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Efesios 1:2, que les recuerdo a los del jueves que su tarea es leer Efesios, lo vamos a estudiar. Gracia y paz a vosotros de nuevo de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El nombre de Jesús aparece en el mismo nivel que el de Dios
en las así llamadas fórmulas trinitarias. Por ejemplo, el mandamiento de ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Asociación repetida al final de la segunda carta a los Corintios. No lo busque, yo solo leo 2 Corintios 13, 14, ya lo leímos en los devocionales. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces, si hay un solo Dios, los tres deben ser Dios, porque aquí nos dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, o el amor del Padre, la comunión del Espíritu, y los está igualando en los saludos y en la despedida. No me voy a extender en el tema de la Trinidad, no es tema de hoy. Sin embargo, sí podemos observar que el nombre de Jesús está al mismo nivel que el nombre de Dios. Y ese es el punto aquí. Ahora, en quinto lugar, los discípulos llamaban Dios directamente a Jesús. Tomás vio sus heridas. Bueno, voy a repetir el punto. Llamaban Dios directamente a Jesús. Tomás vio sus heridas, las heridas de Jesús, y gritó en Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. Pablo dice que en Jesús, Colosenses 2:9, no lo busque, yo se lo leo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es llamado en Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el que escribió Hebreos dice de él, Hebreos 1:8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Pablo dice que antes que Cristo existiera, Filipenses 2:5, fue hecho semejante a los hombres, que se refiere claramente a que fue humano, y era en forma de Dios, versículo 8. Que fue nuestro texto, insisto, con el que empezamos la reunión la semana pasada. Las frases paralelas sugieren que si Jesús fue plenamente humano, lo cual ya vimos que es cierto, entonces también es plenamente Dios. Una frase similar, usada en Colosenses 1:15, dice así, la imagen del Dios invisible. ¿Una imagen qué es? Una imagen es visible, ¿cierto? Como una, no sé, se me ocurre una estampita. Es una imagen, ¿no? De hecho, esa es la frase con la que ocupamos para impresión, para una estampa. La imagen del Dios invisible. Él es algo visible del Dios invisible. Él es la imagen visible del Dios invisible, dice Colosenses 1:15. Y entonces, ¿qué significa que Jesucristo sea la imagen visible del Dios invisible? Significa que Él es la manifestación de Dios mismo. Y esta descripción es reforzada en la epístola a los Hebreos que leímos hoy, al inicio, Hebreos 1:3, hablando del Hijo, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Dios, y la imagen misma de su sustancia, de nuevo esta imagen tiene que ver con la representación física y visible, Él es la imagen misma de su sustancia, es la misma sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Incluso el prólogo del Evangelio de Juan establece que, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Recuerden que el verbo es Cristo, entonces lo podemos leer así, en el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Ahora, en sexto lugar, los discípulos dijeron que Jesús era superior a los ángeles. Dijeron que Jesús era superior a los ángeles. Los discípulos no creyeron sencillamente que Cristo fuera más que humano. Creyeron que era más grande que cualquier ser creado, incluyendo a los ángeles. Pablo dijo que Jesús es, en Efesios 1:21, no lo busque, yo solo leo, sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Los demonios se sometieron a su orden. Vayamos a Mateo 8:32. Mateo 8:32. Dice así, Mateo 8:32. Vayan, les dijo Jesús, y ellos salieron y entraron en los cerdos, y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Y hasta los ángeles, que rehusaron ser adorados, se ven adorando a Jesús. Dice Apocalipsis 22:8, que lo leímos la semana pasada,
Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó y vi estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dice, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El autor de Hebreos presenta un argumento completo de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, diciendo, Hebreos capítulo 1, versículo 5, no lo busque, yo solo leo, Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. No podría haber enseñanza más clara que esta acerca de que Cristo no fue un ángel, sino Dios, a quien los ángeles adoran. Hay testimonio del mismo Jesús y de aquellos que lo conocieron, de que proclamaba ser Dios y que sus seguidores le creyeron. Él, un carpintero de Nazaret, reclamó para sí los títulos, poderes, prerrogativas y actividades propias únicamente de Dios, para sí. Sea o no el caso, no cabe duda de que esto es lo que creyeron y lo que Jesús pensaba de sí mismo. Como lo observaba C.S. Lewis, que es un autor bastante recomendado, yo particularmente se los recomiendo, y estoy en pláticas con el hermano Isaac para ver si podemos armar una serie sobre su libro Mero Cristianismo. Y C.S. Lewis decía que al vernos confrontados con la osadía de las proclamas y reclamos de Cristo, estamos frente a alternativas distintas. Cito aquí a este autor, dice, trato aquí de prevenir a todos para que no digan las cosas realmente necias que la gente suele decir de él, hablando de Cristo. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de la moral, pero no acepto que se proclame Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, cierto? Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como gran maestro de la moral, pero no acepto que se proclame Dios. Y dice este autor, eso es justamente lo que no debemos decir. El hombre que fue meramente hombre y dijo la clase de cosas que Jesús dijo, no debe haber sido un gran maestro de la moral, sino más bien un lunático. Al mismo nivel que el hombre que dice ser un huevo hervido, de lo contrario sería el mismo diablo del infierno. Es decir, o Jesús era quien decía ser, o era un loco, o realmente era un mentiroso. Y como ya vimos, ni era un mentiroso, y sus enseñanzas, por supuesto, no son las de ningún loco. Entonces Jesús realmente era quien decía ser. Y qué seguridad tenemos nosotros, ¿verdad? Amén.